El pueblo de Dios tiene que mantenerse bajo la esencia por la cual Dios lo formó y lo creó. Para que el pueblo de Dios se mantenga bajo la esencia de Dios, el pueblo de Dios tiene que obedecer a cada y una de las reglas que Dios le entrega. Luego de que Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le entregó unas ordenanzas. Dios le entregó un reglamento que el pueblo debía de seguir. El pueblo de Dios, mientras estaba esclavizado en Egipto, practicaba todo lo que le presentaba Egipto. Egipto, cuando la palabra del Señor nos habla de Egipto, la palabra de Dios nos habla del mundo. Egipto es el mundo. Las fiestas paganas que le presenta Egipto, el mundo, al pueblo de Dios no tienen nada que ver con la santidad de Dios, con la palabra de Dios. La palabra del Señor le muestra a su pueblo de qué manera se tiene que mantener, de qué manera se tiene que comportar. Dios le dice a su pueblo de qué manera se debe de comportar y de qué manera se debe de mantener para servirle a Él, para servirle a Dios. ¿Cómo su pueblo le tiene que servir? Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Dios le está hablando a su pueblo de una unidad familiar, de una cena familiar. Dios le está hablándole a su pueblo de una cena familiar. Dios le está hablando de un compartir en unidad, en familia. La palabra del Señor nos dice que Satanás es imitador de la obra del Señor. Todo lo que Dios creó, Dios lo creó bajo su esencia. Hay un reglamento que hay que seguir para que el pueblo de Dios, lo voy a volver a repetir, hay un reglamento que el pueblo de Dios tiene que seguir para que se pueda mantener bajo la esencia de Dios. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela parte del reglamento que su pueblo tiene que seguir para poderse mantener bajo la esencia del Señor, separado para Él, bajo santidad y en obediencia. La palabra del Señor le da al hombre todo en cuanto a Dios. Todo lo que viene de Dios viene del Espíritu. Es santo, es puro, es limpio. El mundo, el enemigo de las almas, para que se pueda entender mejor, el cual es imitador de la obra del Señor,
Él le presentó al pueblo de Dios aquella imagen visible que el hombre quería y anhelaba en su corazón. Lo que Dios nos está mostrando a través de esta cena es una fiesta. Es una fiesta según el corazón de Dios. Pero podemos ver el reglamento que Dios le entrega a su pueblo. Podemos ver todo lo que Dios le pide a su pueblo. Todo lo que Dios le pide a su pueblo. Todo lo que Dios le pide a su pueblo que le prepare en esta fiesta, en esta cena, en esta celebración. Son cosas que tienen que ver con la santidad de Dios. Podemos ver que los animales son animales puros, sin manchas. Son animales que no están dañados, son animales que no son impuros. Son animales que el mismo Dios escogió y separó para que su pueblo se alimentara, para que el pueblo alimentara su cuerpo con los alimentos que Dios les ha dado, les ha entregado. El enemigo de las almas no tan solo imitó esta unidad familiar, lo voy a volver a repetir, el enemigo de las almas no tan solo imitó la unión familiar entre familias, entre estas cenas que Dios nos presenta. Él solamente, o él quise decir, él no solo imitó esto, sino que él le presentó al hombre una cena diferente a la que Dios le pide a su pueblo. El enemigo de las almas le presentó ídolos al hombre. El enemigo les presentó alimento contaminado. ¿Por qué alimento contaminado? Porque el alimento que se utiliza en la cena que le presenta el mundo al pueblo de Dios son alimentos que para Dios son inmundos, como el pernil. Los camarones son inmundos. Dios nos muestra y Dios nos entrega un listado de los alimentos que su pueblo no puede comer porque son alimentos inmundos. Satanás le presentó al pueblo de Dios una imagen que éste quería ver. En las celebraciones de Dios no hay confeti, no hay globos. En las celebraciones de Dios, en la cena de Dios no hay bizcocho. En la cena que Dios nos está presentando no hay juguetes. No hay cohetes. No hay pitos. No hay gafas, no hay piñata. Todo esto le pertenece al anatema. Todo esto le pertenece al mundo. Estas son cosas
que Dios no las creó. Las creó el hombre, las formó el hombre. La cena del Señor es totalmente distinta, es sana, es pura, es limpia. Viene de la esencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se guía de la palabra del Señor en obediencia, cuando el pueblo de Dios obedece lo que Dios le pide, cuando le pide un sacrificio, cuando le pide una cena, cuando le pide adoración en su altar, cuando el pueblo de Dios lo obedece, cuando el pueblo de Dios obedece al Señor, el pueblo de Dios agrada al Padre, agrada a Dios. El pueblo de Dios camina por aquella palabra que Dios le ha entregado. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Porque está obedeciendo lo que Dios le está diciendo. La palabra del Señor le da instrucciones al pueblo de Dios de cómo el pueblo de Dios va a celebrar la cena del Señor. De cómo el pueblo de Dios va a celebrarle la cena al Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela no tan solo el año, no tan solo el primer mes del año para el pueblo de Dios. Aún el primer mes del año del pueblo de Dios es diferente al primer año que celebra el mundo. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con el mundo. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con el mundo. La palabra del Señor es clara. Dios es claro cuando nos habla, cuando nos dice, cuando nos muestra qué viene de Él y qué no viene de Él.